Yo creo que este es uno de los patines eléctricos que más me habéis preguntado por comentarios, por mensajes por redes sociales, porque la verdad es que a diario me preguntáis sobre qué modelos elegir y siempre uno de ellos es el Cecotec Bongo Serie Z Power Mountain City, depende de la versión que quieras elegir. Y para eso estoy aquí, no te voy a contar mis opiniones tras usarlo más de 5 meses de uso, y realmente lo he usado muchísimo más porque también tuve la versión anterior que lo usé durante otros 5 o 6 meses de uso, por lo que prácticamente llevaré casi un año utilizando este tipo de patinetes de la serie Z de Cecotec. Un patinete eléctrico que yo sé que destaca mucho por su aspecto físico, por su diseño, por la variedad de elegir entre diferentes modelos, y te voy a contar mis opiniones, mi experiencia, las cosas buenas, los detalles que me he dado cuenta, el mantenimiento, las cosas a mejorar, todo sobre este patinete eléctrico después de usarlo durante tanto tiempo. Y si os parece, primero vamos a hablar de las versiones, porque este patinete se puede comprar en 4 versiones bastante bien diferenciadas, pero primero hablemos sobre las características técnicas. Hay una versión normal y una versión que se llama Power, ¿vale? La versión Power es que tiene un motor más potente y mayor batería, normalmente es un poquito más cara. ¿Qué diferencias hay? Bueno, la versión básica tenemos un motor trasero de 1000 vatios a 48 voltios y una batería de 10 amperios, y la versión Power tenemos un motor trasero de 1300 vatios a 48 voltios y una batería un poco más grande de 12,5 amperios. Como veis, esta es la principal decisión que debes de tomar. Oye, ¿quieres más potencia y más batería o te quedas con la versión básica, que ya de por sí es bastante potente? Ahora te contaré cómo noto las diferencias en potencia. Y luego tienes que elegir el aspecto físico, porque tenemos otras dos versiones, la versión City o la Mountain. Básicamente la diferencia es que la City tenemos unas ruedas lisas y la Mountain son ruedas un poco más de tacos, además del color, que es un color así verdoso, bastante más llamativo, ¿no? En cambio, la versión normal, la City, tenemos este color negro con tonos azules. Es lo primero que tenéis que elegir, y todas las versiones las podéis comprar abajo en la descripción, el enlace a la web oficial de Cecotec. Además, os envían ahí en 3 años, tenéis 3 años de garantía para comprarlo, cosa que está fantástico, y te lo envían a tu casa en 24 o 48 horas, por lo que es rapidísimo. Y sobre todo, abajo tendrás las 4 versiones, porque tienes la Power y la no Power, y de cada una las 2 versiones, la City y la Mountain. Y si os parece, primero vamos a hablar sobre las ruedas, porque sé que lo primero que me pregunta la gente es: oye, ¿se nota la diferencia entre usar la versión de tacos o la versión lisa? Porque es que suelen costar lo mismo la versión Mountain o la City. Pues mirar, primero hablemos de las ruedas. Una rueda sobre todo de 10 pulgadas, tubeless, y sobre todo son anchas. Esto es importante porque son ruedas anchas, hay ruedas de 10 pulgadas de otras marcas o otros modelos que son más finitas, y estas son anchas, por lo que tienen mejor superficie de agarre a lo que sería el asfalto o al terreno por el cual se desplaza. Estas ruedas yo he probado tanto la City como la Mountain, las dos versiones, y tengo que decir que la verdad es que se desplazan las dos correctamente, sobre todo por asfalto, porque yo creo que el 80% de las veces usaremos siempre asfalto, carril bici, ese tipo de cosas para movernos, y las dos se desplazan muy bien. Mucha gente se preguntaba si al ser de taco en la versión Mountain pierde agarre en asfalto, y la respuesta es que no, funciona correctamente, y yo no he notado ninguna diferencia a nivel de asfalto siendo una u otra. Las dos funcionan bien, y el taco agarra pues de otra forma diferente, pero no pierde tracción en asfalto por ser este tipo. Y donde más se nota la diferencia es yendo obviamente por campo. Obviamente, cuando me refiero por campo, me refiero a terreno irregular con baches, con piedra suelta, con gravilla o con un poco de arena, polvo. Si es la típica senda que es lisa, tipo una ciclovía, estas que son lisas, que prácticamente no tiene, que es plana y no tiene problemas, te da igual. Pero cuando el campo es un poquito así, un poco más complicado, sí que te notas que tiene un poco más de agarre. Sobre todo me refiero a agarres que cuando, por ejemplo, haces una curva a alta velocidad yendo a 25 por hora, con el Serie Mountain te aseguras de hacer la curva un poco más cerrada y puedes hacerlo a más velocidad, y con el City notas como que en cuanto te inclinas un poquito que puede perder tracción y tienes que ir un poco más lento. Es cuando más se note, sobre todo cuando hacemos muchos badenes o saltitos, que el Mountain agarra más y no pierde fuerza el motor ni pega derrapes, y el City sí que es verdad que a veces se resbala, pero eso básicamente cuando vamos por campo complicado. Si es una senda lisa, esas típicas por ciudad que es de polvo y no tiene baches, te va a dar igual, pero es cuando por campo un poco más complicado donde se nota la diferencia. Tema pinchazos. Oye, ¿te ha pinchado alguna versión? No. A mí la verdad es que no me han pinchado, sobre todo porque el neumático, sobre todo el de Mountain, es un poquito como más grueso, por lo que
bastante complicado pinchar, no sé, que le claves un clavo o alguna cosa así. Sobre todo es importante mantener la presión, esto siempre lo digo, el truco es hacerle un mantenimiento correcto a los neumáticos. Cada, yo que sé, 15 días o depende del uso que le uses, revisa la presión, te compras una bomba eléctrica y vas revisando que esté siempre la presión correcta, porque los neumáticos con el tiempo van perdiendo aire. Y como un día se te olvide los neumáticos, estés 3 meses sin hincharlo, un día de estos vas a pillar un bache gordo y como tenga poco aire, lo va a reventar. Entonces el truquito es de vez en cuando revisar la presión del aire para que siempre esté constante y no pierda aire para que luego no pinche. Y una vez que tenemos elegida si queremos la versión Mountain o City, viene la otra decisión, si merece la pena pagar más por la versión Power, por esa versión más potente, o me quedo con la versión básica. Pues mirad, voy a ser totalmente sincero, yo he probado las dos durante mucho tiempo y mi experiencia es la siguiente. La versión normal ya de por sí es muy potente, tenemos un motor de 500 vatios nominales y una potencia pico máxima 48 voltios, motor bastante potente, pero es que la versión Power tenemos un motor de 800 vatios nominales y la potencia máxima es de 1300 vatios a 48 voltios también. Hablando sobre el motor, luego más tarde te hablaré de las baterías, qué diferencias de kilómetros hay entre una y otra, porque también cambié la batería. Solo hablando de lo que es la potencia, la versión básica de por sí tiene fuerza, y cuando me refiero a que tiene fuerza es que le pegas fuerte y acelera, tiene bastante energía y se nota que cuando le pegas al acelerador tiene fuerza para tanto acelerar rápido como subir cuestas. Y la versión Power es como la versión deportiva de los coches, es decir, tú cuando te vas a comprar un coche deportivo siempre tienes una versión un poco más potente, con un poco más de caballos, que yo que sé, la típica versión de circuito o alguna cosa así, que oye, mejora prestaciones, pero sabes que el patinete ya de por sí es deportivo, es decir, sabes que de por sí ya es bueno, es un poco pues rizar el rizo, no hacer más potente. Entonces, ¿yo cuál me compraría? Pues yo creo que depende más de mi peso, es decir, el patinete soporta hasta unos 120 kilos, que es bastante, entonces yo creo que si pesas en torno a los 80 kilos o menos, con la versión básica vas a tener de sobra. Ahora bien, que pesas un poco más y te puedes permitir gastarte más dinero, la versión Power te va a dar esa fuerza extra, sobre todo para cuestas y para aceleraciones. Igualmente, si tienes dinero de sobra y pesas 70 kilos, pues también la versión Power lo vas a notar aún más rápido, más deportivo, con más fuerza. Esto es cuestión de lo que quieras, pero que quede claro que la versión básica de por sí es potente, es decir, no pienses que la versión básica es poco potente y la versión Power es la potente. La básica es potente y la versión Power es aún más potente. Entonces, yo si tuviese que elegir entre una u otra, depende del presupuesto. Pero yo, por ejemplo, pesando 60 kilos, con la versión básica me vendría de sobra. Pero sí que es cierto que si hubiese pesado un poquito más, prefiero la Power para salvarme de dudas y cualquier cuesta poder subirla sin ningún tipo de problema. Y ahora hablemos de la suspensión, porque la suspensión de este patinete eléctrico es bastante peculiar. Yo siempre digo que es una suspensión un poco más durita de lo habitual y me reafirmo. Es un patinete eléctrico que cuando vas encima de él hay momentos que notas que no tiene suspensión porque es bastante durita. ¿A qué me refiero con que es dura? Voy a explicarlo. Hay patines eléctricos, por ejemplo, sin irme más lejos, el Bongo Y65 Ecotec, que es un patinete que a la mínima que te subes encima y haces así, vas a notar cómo se hunde, como si fuese una nube, es blandito, como si fuese una colchoneta. Al mínimo bache, amortigua. En cambio, el Series Z, te subes y haces así, lo vas a notar, pero muy muy ligero, como que no amortigua. No es que no esté amortiguando, sino necesita más fuerza para que amortigue, es decir, como saltes, sí que vas a amortiguar, pero estando encima en sí, haciendo fuerza, no lo vas a notar mucho. Entonces es una suspensión, digamos, más dura, más firme. ¿Esto para qué es bueno? Sobre todo para gente pesada, es decir, si tú eres pesado y te montas en un patinete eléctrico que tiene suspensión blanda, se va a hundir muy fácilmente y vas a ir más bajo porque aguanta menos el peso. En cambio este, como he visto, soporta hasta 120 kilos. Y cuando te subas, como es más durita, va a aguantar más tu peso. Entonces necesita más fuerza para que amortigüe. ¿Es un problema? Pues bueno, esto depende de cada gusto. Es decir, yo pruebo patinetes más duros y más blandos. Yo, por el peso que peso, porque soy más ligerito, peso 60 kilos, prefiero los patinetes blandos. Pero sí que es cierto que si pesas un poco más de peso, una suspensión un poco más dura te va a ayudar a que no estés tan bajo y tengas más rango de recorrido de la suspensión. Entonces, esto es cuestión de gusto. Si tienes la oportunidad de probarlo porque lo tiene un amigo, vas a un centro comercial y está para probarlo, yo creo que sería la mejor alternativa para que lo veas tú mismo. Pero la suspensión funciona correctamente, saltas encima, la amortigua, está pensada para ir por todo tipo de terrenos, incluido por campo, sobre todo la versión Mountain por campo, se comporta de maravilla, está súper bien, de verdad. Es una suspensión que es correcta y al cabo del tiempo te vas acostumbrando y sobre todo, a veces también digo, paréis por asfalto todo el rato, como no tengan muchos baches o escalones, a veces ir con suspensión te da igual porque realmente no lo notas, se nota más por campo. Entonces también depende del uso que le vayas a dar. Si vas a ir más por asfalto y menos por campo y te vas a elegir la versión City, pues es una cosa muy a tener en cuenta.
Y ahora hablemos del diseño, porque la verdad es que esto a todo el mundo le encanta, sobre todo depende del diseño que cojas de la City o la Mountain, pues vas a notar más los colores, sobre todo la versión Mountain, ese color verde es precioso, es un color verde que no llama la atención, es súper elegante, súper sobrio, a mí me encanta, es uno de los patinetes más bonitos personalmente que hay, porque ese toque dorado que a veces tiene también me gusta. Y por destacar una cosa que me encanta es la tabla, es ancha, pero es que además de ser ancha es la parte trasera como se eleva. Es como más superficie para apoyar los pies y puedes poner el pie en vertical, que es una curiosidad que está guay, se nota firme y de verdad me gusta mucho sobre este patinete eléctrico. Y luego por hablar por detalles, aparte de que está súper bien construido, este tipo de cosas, por ejemplo en la parte superior, detalles, por ejemplo el acelerador es como si fuese puño o con el dedo, tenemos las dos versiones, usarlo como si fuese una moto o darle con el dedito, además tenemos el botón accesible para no tener que usar tanto la pantalla, que ya sabes que tiene una pantalla, pero desde el botón podemos hacer lo básico, cosa que está muy bien, y luego está la pantalla central. Y otro detalle, por ejemplo, es la firmeza de los frenos, que se nota firme, cómo se nota lo que es la construcción del manillar, cómo está construido también el plegado, porque por supuesto el patinete se puede plegar, se puede hacer más pequeño para poder cogerlo. Además, el plegado se nota firme. Yo después de tantos meses no he notado holguras, ni vibraciones, ni algún crujidito después de ir por campo, que he ido muchas veces. Hay gente que me pregunta, pero ir por tanto por campo seguramente se deteriora. A ver, depende cómo vayas, si vas haciendo el bestia y el cabra o si vas normal. Yo la verdad es que he ido bastante normal por campo y no tengo ningún problema, ni tengo crujiditos, ni todo está correcto como el primer día. Entonces el aspecto físico la verdad es que me ha gustado mucho este patinete, y sobre todo el plegado es cómodo para poder plegarlo. Eso sí, el peso es una cosa a tener en cuenta porque pesa 28 kilos, no es un patinete eléctrico que sea ligerito como otros, es decir, se nota pesado, pero tampoco es demasiado largo, que esto también es una cosa muy a tener en cuenta. Hay patines que son muy largos y luego no entran en el ascensor, no entra en el coche. Este cuando lo pliegas tiene un tamaño normal, pero sí que es cierto que se nota pesado por el aspecto físico y sobre todo por la construcción que tiene. Y hablemos ahora de los frenos. Tenemos un freno de disco tanto delantero como trasero con dos maneras independientes, y yo siempre me reafirmo, es una frenada súper buena. Es decir, este patinete eléctrico no solo es potencia, sino también tener un buen control de las frenadas para poder irte al circuito, derrapar, pasártelo bien por campo. Es decir, no solo es tener buen motor, sino también con unos frenos a conjunto. Sobre todo me gusta porque estos frenos son grandes, tienen buen diámetro, sobre todo si quieres frenar o derrapar puedes hacerlo súper fácilmente. Sobre todo el patinete que es la serie E-City, que tiene las ruedas lisas, cuando vas por asfalto lo notas aún más, con más tendencia a tener un mejor control de frenos, porque tiene mayor superficie de agarre al ser la rueda lisa. Y sobre todo es una cosa que debes tener en cuenta, es el tema de ajustar los frenos, ¿vale? Yo cuando lo saqué de la caja me iba perfecto, pero al cabo de, yo que sé, un mes, el freno trasero empezó a rozarme, porque eso es habitual, porque se ajusta el freno después de usarlo. Simplemente para ajustar el freno es súper sencillo. Elevas el patinete en un taburete, dejas la rueda suelta y ya desatornillas dos tornillos que tiene y vas moviendo la pinza de freno hasta que deja de rozar el freno. Después lo vuelves a apretar y listo. Es un truquito que os cuento, es súper sencillo, si no mírate un vídeo de cómo hacerlo, pero de verdad es muy fácil ajustar los frenos. Y luego también tenemos un poco de frenada regenerativa si soltamos el acelerador, pero es una cosa que de verdad es que está bastante bien equilibrado y unos frenos muy buenos en los dos modelos. Y pasemos ahora a la enorme pantalla central táctil también que tiene este Serie Z, que llama mucho la atención porque es una pantalla que, aparte de ser muy grande, también tiene botoncitos para actuar algunas funciones, por ejemplo cambiar los modos, o sobre todo lo más importante, encender o apagar las luces. Porque hablemos de las luces, tenemos una luz delantera bastante potente, además tenemos la luz de freno trasero y una franja en la marca Cecotec de abajo que se ve muy poquito, pero por la noche se ve como más iluminado, que oye, son luces correctas, que iluminan bien, y creo que es un patinete que está bien, aunque me hubiese gustado una luz diurna como tiene el X65 o el Y65, una luz diurna, pero oye, las luces de este patinete son correctas. La pantalla, una pantalla que es una pasada, una pantalla LED, sí que es cierto que cuando le da el sol a veces cuesta verla, pero sobre todo es muy llamativa por ese modo de batería que tiene tantas rayitas, tantos puntitos, tiene 10 puntitos, que es el doble de lo habitual, por lo que tenemos mayor precisión a la hora de ver la batería, con mayor precisión de cuántas barritas nos queda. Sobre todo nos muestra muchos datos como por ejemplo el voltaje, temperatura, los amperios, que ahora te contaré qué es todo esto, el velocímetro en grande y los botones que son táctiles, que está bastante bien, aunque tenemos el botón físico en el acelerador para algunas funciones. También tenemos modo crucero, que es una cosa que desde aquí yo destaco mucho, que básicamente es para mantener pulsado el acelerador durante unos 10 segundos, pita, sueltas y vas solo el patinete sin tener que hacer nada. Es una pasada, sobre todo para hacer distancias muy largas sin tener que estar ahí dándole al dedo. Y hablemos sobre el tema de los datos que nos da, porque nos da el voltaje, que básicamente es el voltaje a tiempo real que le queda en la batería
cuanto menos voltaje le quede, menos batería le queda, y sobre todo con el tiempo, si te vas fijando, puedes aprender a partir de qué voltaje pierde sobre todo batería y le queda ya poco para tenerlo en cuenta, porque es más preciso saber el voltaje. Nos dice también la temperatura, que es curioso para saber la temperatura interna del patinete, y la A que nos pone es los amperios que gasta de potencia a tiempo real el motor, es decir, nos dice cuánta energía está gastando en cada momento. Es decir, si por ejemplo te pones a acelerar, verás que sube mucho los amperios, o si te pones a subir una cuesta, verás que sube mucho. Entonces es la potencia a tiempo real que gasta, por lo que con ese dato puedes ver si el patín está gastando mucho en ese momento o poco. Me parece un dato curioso porque es una cosa que normalmente ninguna marca lo pone, y a una simple vista puedes ver el consumo del patinete a tiempo real, si está gastando mucho o poco, si está consumiendo cero porque vas cuesta abajo y va solo. Es súper curioso, la verdad es que me gusta mucho la pantalla. Me hubiese gustado que lo hubiesen mejorado con una aplicación del móvil como tiene otros modelos de Cecotec, pero la verdad es que la pantalla es completísima y no he hecho en falta nada, porque es que desde la pantalla lo puedes ver todo, muy precisa, y yo no he hecho en falta una aplicación del móvil, aunque para rizar el rizo hubiese gustado tenerla. Y también se me olvidó hablar del certificado, porque este patinete eléctrico, lo bueno de la serie nueva de Cecotec es que está toda certificada y homologado por la EGT con la chapita de color negro que está en la parte delantera del amortiguador. Básicamente esto es para la ley nueva de patines eléctricos, para que si te para la policía no tengas ningún problema, y con ese código básicamente lo puedes ver en la web de la DGT y tenerlo identificado, y básicamente hace que el patinete esté homologado, no tengas problemas con la ley. Sobre todo es una cosa que me gusta mucho, que oye, estás tranquilo para temas de cualquier cosa, sobre todo del futuro, con la normativa, no tener problemas, porque también está certificado y también limitado a 25 kilómetros por hora. Y ahora hablemos de las baterías en plural, porque depende de la versión básica o la Power, tiene más o menos batería. La versión básica tenemos una batería de 10 amperios, según el fabricante hace unos 50 kilómetros, ¿vale? Y luego en la versión Power tenemos una batería de 12,5 amperios, que según el fabricante hace unos 55-60 kilómetros de batería teórica, ¿vale? Obviamente todo es teórico. En la vida real, ¿cuánta batería te hace? Bueno, como veis hay una gran diferencia, porque unas 10 amperios y la otra son 12,5, es decir, 2,5 amperios más. Y la vida real, usándolo todos los días, y básicamente las condiciones es yo pesando 60 kilos, yendo todo el rato a 25 kilómetros por hora, tanto por campo, por cuesta abajo, en temperatura templada en torno a los 20 grados aproximadamente. A mí me he hecho las siguientes baterías reales, ¿vale? La versión básica me hace unos 38 kilómetros, 39 básicamente aproximadamente, apurando la batería al máximo hasta agotarla. Y la versión Power me hace unos 47 kilómetros, es decir, como veis hay una diferencia de 10 kilómetros reales entre una u otra. Entonces esto depende ya de cada uno. ¿Sabes que vas a hacer muchos kilómetros al día o que vas a hacer distancias muy largas de ir y volver? Píllate la versión Power. ¿Sabes que no vas a hacer al día más de 20 kilómetros? Porque entre que vas y vuelves, pues cómprate la versión básica si quieres ahorrarte un poco de dinero, aunque esto depende de cada uno. También pensar que con el tiempo, con los años, el patinete va perdiendo batería. Eso le pasa a todos los vehículos eléctricos, a los coches, a las motos, a otras marcas de patinetes. Con los años la batería cada vez va menguando un poquito. Si te pillas la Power ahora, con los años, yo que sé, dentro de 5 años, pues puede que la Power te haga la misma distancia que la versión básica ahora. Entonces es una cosa que también hay que destacar. Si lo ves de plan a futuro, siempre es mejor tener mayor batería, porque te va a durar más tiempo con los años y te va a hacer más kilómetros dentro de bastante tiempo. Entonces cada uno que valore. ¿Cómo podemos prevenir esto para que la batería no pierda fuerza? Bueno, perdón, más que fuerza, pierda capacidad con los años. Pues haciendo una buena gestión de la batería. ¿Y esto cómo se hace? Pues muy sencillo. Cuando lo pongamos a cargar, nunca cargarlo al 100%. Cuando veamos que le quedan solo 2 rayitas para acabar, lo desconectamos cuando está al 80% aproximadamente. Porque si lo ponemos a cargar al 100%, suele gastar, sobre todo se suele quemar la batería por tenerla mucho tiempo cargada a tope. Entonces hazlo únicamente cuando lo vais a usar de forma inmediata y de una forma constante. Y nunca bajar del 20%. Cuando veas que le queda el 30%, lo enchufas un poquito y mantente siempre entre el 30% y el 80% para hacer una buena salud de batería. Y ya para acabar, ¿qué te ha parecido el patinete eléctrico? ¿Tú te lo comprarías? Oye, si lo tienes, pon abajo tu opinión para que otra gente pueda leerla. Yo la verdad es que me ha encantado. Pienso que es un patinete eléctrico muy especial, porque puedes elegir entre 4 versiones totalmente diferentes, cada uno con sus gustos. Ya de por sí te da mucho abanico de posibilidades para que cada uno pueda elegir el patinete que más se adapte a él. Y sobre todo me gusta que tiene una muy buena potencia en las 2 versiones, buenas baterías, el diseño es atractivo, la pantalla es una pasada, los detalles, los frenos, todo es un patinete que llama la atención. Y verdad, yo estoy súper contento, lo voy a seguir utilizando porque verdad
me gusta muchísimo este Bongo Serie Z, de verdad. Si tienes la oportunidad de poder conseguirlo, probarlo, cualquier cosa, hazlo porque de verdad, cuando lo pruebes te va a gustar mucho y sobre todo pensado para personas que pesen peso porque está pensado para ello. Sé que es un patinete eléctrico que a mucha gente le gusta y está la gente muy contenta con él. Nada más, hasta aquí este vídeo y ya sabes, cualquier pregunta déjala en los comentarios, que sé que, oye, mucha gente tiene preguntas y yo lo pruebo durante mucho tiempo para que te pueda ayudar, porque te voy a dejar un vídeo recomendado de otro vídeo para que veas a continuación más información sobre patines eléctricos. Y por aquí gracias para poder suscribirte porque pronto haré más vídeos de patines eléctricos, así que suscríbete para no perderte ningún vídeo y nos vemos en otro vídeo, así que ya sabes, hasta otra. Adiós.